¿Qué onda tú? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido de vuelta a mi canal. Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te voy a platicar sobre otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Este canal es un tributo a otros canales de habla inglesa que durante varios años han fomentado mi interés en el tema de la investigación criminal. Si has visto alguno de los videos de esos grandes youtubers en inglés, seguro identificarás algunas ideas que he tomado de sus canales para incorporarlos a este canal de habla hispana. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, veniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este definitivamente me quitó el sueño por varias noches, tan solo de imaginar que alguien puede ser tan desgraciado con quien más agradecido debería estar. Seguro conforme te vaya platicando entenderás por qué me hizo hervir la sangre. Así que sin más, vamos para allá. El caso de hoy se desarrolla en Estados Unidos, más específicamente en la villa de Windsor. Esto es al sur del estado de Wisconsin, más o menos a unos 25 minutos o media hora de Madison, la capital del estado, en el condado de Dane. Es ahí donde tenía su hogar la familia Halderson, la típica familia norteamericana, compuesta por Bart y Krista y sus dos hijos, Mitchell y Chandler. Para cuando nuestra historia comienza por ahí de mediados del 2021, Mark, el papá, que era contador, tenía 50 años y tenía un buen trabajo, empleado en una de esas grandes firmas de asesoría fiscal. Krista, la mamá, de 53 años, trabajaba como recepcionista en una empresa automotriz. Ambos chambeadores, dedicados y con las mejores intenciones de darle a sus hijos lo mejor en la medida de sus posibilidades, lo cual, ya verás más adelante, hace aún más repugnante las acciones de este pequeño pedazo de estiércol. Además de la casa de Windsor, la familia tenía una cabaña de campo en el condado de Langley. Es un lugar boscoso que se llama White Lake. Está un poco retirado de la villa de Windsor, como a unas 3 horas y media hacia el norte. Este lugar es ideal para actividades al aire libre, ya sabes. Que caminar entre los árboles, que acampar, que hacer una fogata, que cazar, que pescar, que practicar el tiro, en fin, disfrutar de la naturaleza. Esta cabaña, de hecho, era de la familia de Krista, la mamá. La construyó su abuelo en los años 40 y había pasado de generación en generación, siendo un lugar en donde la familia pasaba sus tiempos libres y donde habían formado un sinnúmero de recuerdos familiares. Mitchell, el hijo mayor, tenía 24 años. Se había graduado ya de la universidad, vivía por su cuenta, tenía un buen trabajo y estaba comprometido para casarse. Chandler, o Chas, el sujeto principal de esta historia, sí, este es el pequeño pedazo de estiércol al que me referí hace un rato. Y ya te oigo aullando, viejo lobo de mar. Pues, ¿qué traes contra el pobre muchacho? ¿Qué hizo para merecerse ese despectivo apodo? Y yo te digo, sé paciente. Pronto verás que pedazo de estiércol es un piropo para lo que se merece este grandísimo hijo desobediente. Pero regresando al punto. Chas, de 23 años en ese momento, seguía viviendo en casa de sus papás, pero estaba por graduarse de la Universidad Técnica de Madison. Colaboraba como voluntario en el departamento de policía de Madison como buzo en el escuadrón de rescate. Trabajaba en el departamento de sistemas para una aseguradora. Con ellos estaba bateando un poco, pues no tenía mucho tiempo de haber iniciado a trabajar con ellos y había tenido problemas para que le hicieran llegar sus cheques de pago. Pero nada grave por lo que le comentaba Chandler a sus papás. También andaba de novio con Catherine Melander, o Kat para los amigos, y le acababan de hacer una oferta para entrar a trabajar a SpaceX. Ajá, la famosa empresa aeroespacial de Elon Musk. El trabajo soñado de muchos.
Con esa gran oferta en la mesa, los tórtolos ya estaban haciendo planes de mudarse al estado de Florida, que es donde están las oficinas de SpaceX. Chandler ya le había echado el ojo a una casa que le presumió a Kat y tenía todo alineado para despegar su carrera y su propia familia. Para estas fechas, seguimos hablando de mediados del 2021, las medidas de aislamiento derivadas de la pandemia por COVID-19 estaban en pleno apogeo, por lo que la mayoría de las interacciones tanto con la familia como con el trabajo y con los amigos sucedían de forma virtual. Con todos prácticamente encerrados, no mucho acontecía en la pequeña villa de Windsor, pero algo que sí pasó es que por ahí del mes de junio, estando solo en su casa, Chandler tuvo un accidente severo en las escaleras. Se cayó y del golpazo que se puso, sufrió una contusión. Tuvo una hemorragia, lo que le ocasionaba dolores de cabeza, visión borrosa y le produjo daño en los nervios, que hacía que le dolieran las piernas y por lo mismo le daba problemas para caminar. En pocas palabras, quedó bien mayugado y adolorido. Y es justo por estas fechas, el 1 de julio para ser exactos, que comienza nuestra historia. Aunque en realidad ya tenía tiempo que se estaba entretejiendo esta complicada tela de araña. Ese jueves, los señores Halderson, Bart y Krista desaparecieron. Ese fue el jueves justo antes del fin de semana de la celebración del 4 de julio, que como es bien sabido es una de las fiestas principales en Estados Unidos. Desfiles, parrilladas, fuegos artificiales y demás. En fin, ese jueves fue el último día que Bart y Krista fueron vistos por Chas. Sin embargo, no fue hasta una semana después que los reportó formalmente como desaparecidos. Así es, no fue hasta el 7 de julio que Chandler, Chas, llevó su pequeño trasero a la estación de policía para reportar la desaparición de sus papás. Y esto solo después de que un amigo y compañero del trabajo de su mamá lo convenciera de reportarlo. Tal como lo escuchas. Ni siquiera salió de su iniciativa. Lo tuvieron que convencer para que fuera a la estación de policía a levantar el reporte. Como parte del proceso, al reportar a alguien como desaparecido, Chandler fue el primero en responder las preguntas de la policía. Ya sabes, lo típico y elemental. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? ¿Qué llevaban puesto? ¿Tenían planes para salir a algún lado? ¿Por qué consideras que están desaparecidos y no solo están ausentes? Etcétera, etcétera. Chandler le dijo a los policías que la última vez que los vio fue precisamente el jueves anterior, cuando preparaban su salida a la cabaña de campo para pasar ahí el festejo del Día de la Independencia. Y desde ese día, a no ser por un mensaje de texto que le mandó su mamá el 4 de julio, no había vuelto a escuchar nada de ellos y nadie más los había visto o sabían nada de ellos. El mensaje decía más o menos algo así como: llegamos a salvo, no tenemos buena señal y sí, está llenísimo. Vamos a ir a White Lake hoy para el desfile y regresamos a casa el lunes por la noche, martes por la mañana. Te queremos montones. Se supone que deberían haber regresado hace ya unos días, le dijo a los oficiales, pero aún no sabemos nada. Según Chandler, la tarde de ese día la pasó con sus papás y les ayudó a empacar para el viaje. Incluso comentó que algunas de las cosas que empacaron le llamaron la atención, pero no le dedicó mucho tiempo a pensar en ello. Cosas como barras de plata, dinero en efectivo, algunos documentos, en fin, cosas que no esperarías empacar para un viaje al campo, pero no le dio importancia. Él suponía que habían salido al día siguiente muy temprano, pero como los coches de ambos seguían estacionados en su casa, él creía que se habían ido con alguien más. ¿Con alguien más? ¿Con quién más?, preguntó la policía. Otra pareja que no conozco, fue su respuesta. Con esta información, los policías del condado de Dane se pusieron en contacto con sus colegas de la estación del condado de Langley, que es donde está la cabaña, y les pidieron que se dieran una vuelta a White Lake a ver si podían localizar a los Halderson. Solidarios con sus compañeros, algunos policías del departamento de Langley se dieron una vuelta por el lugar, pero cuando llegaron a la cabaña, encontraron un escenario algo extraño. Al parecer, la cabaña no había sido visitada en un largo tiempo. La puerta estaba cerrada con llave, el pasto estaba crecido y la maleza estaba por todos lados, y no había señal de ninguna persona dentro o fuera de la casa, lo que levantó aún más la sospecha del paradero de Bart y Krista. Aquí es donde la investigación oficial comenzó y la policía empezó a hacerle preguntas no solo a Chandler, sino a todos los cercanos a ellos, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, etc. Uno de los primeros hallazgos de la investigación fue que Krista debía haberse presentado a trabajar el viernes 2 de julio, que es el día que supuestamente se fueron con la misteriosa pareja desconocida, de acuerdo a lo que había dicho Chandler.
Todo el mundo en la oficina aseguró que Krista no estaba programada para faltar, que no había pedido vacaciones y que no era para nada su estilo simplemente no ir sin avisar. Los mismos comentarios recibieron de los compañeros del trabajo de Bart. En contraste, en una entrevista con una estación de radio, Chandler dijo que no esperaba de regreso a sus papás sino hasta el lunes 5 o martes 6. Algo no estaba compaginando. Mientras la policía investigaba y los medios de comunicación seguían la noticia, Chandler también tomó acción por su cuenta y fue de casa en casa a preguntar a todos sus vecinos si tenían información, videos de las cámaras de sus timbres o de sus sistemas de seguridad, cualquier cosa que le pudiera ayudar a identificar con quién se fueron sus papás ese día. Misma idea que por supuesto ya había tenido la policía y había recuperado todos los videos de las cámaras que apuntaban a la calle de los Halderson. Al revisar los videos, otra vez cosas raras, pues en varios se podía identificar con claridad a quienes llegaban o salían de la calle. Sin embargo, en los videos del día y a las horas en las que Chandler comentó que habían salido sus papás, se podía ver que nadie había entrado o salido de la calle. Con tantos detalles que parecían no coincidir entre la versión de Chandler, la de otras personas o de los mismos videos, la policía decidió darse a la tarea de conocer un poco más acerca de Chandler. Así que platicaron con Kat, ¿te acuerdas? ¿Su novia? Kat les platicó que durante los días de ese fin de semana no había notado nada raro. Mientras Bart y Krista estaban fuera, Chandler y ella la pasaron bomba. Celebraron juntos la independencia en la granja de una amiga de la mamá de Kat. La granja tenía alberca. Nadaron en ella y pensaron que era algo muy bueno para Chandler porque pensaron que le iba a ayudar con lo de sus piernas, por lo del accidente que había tenido en las escaleras. Nada fuera de lo normal por lo que ella había observado, pero cuando platicaron con los papás de Kat, ellos les comentaron que al día siguiente de que Kat y Chandler fueron a visitar la granja de su amiga, Chandler regresó, pero esta vez solo. Les pidió permiso para usar la alberca, pues les servía de terapia, y les comentó que por causa de su accidente no podía viajar, lo cual pensaba que le iba a hacer perder el trabajo en SpaceX. Después de un rato de que se fue a nadar, la mamá de Kat fue a buscarlo, pero no lo vio en la alberca. Sabía que no se había ido, pues aún podía ver su carro estacionado en un terreno cercano. Luego vio a Chandler salir de entre los árboles. Tanto la visita a la granja como el comentario de su trabajo, como su paseo entre los árboles, les pareció raro a los papás de Kat, por lo que decidieron comentarlo a la policía, quienes ni tardos ni perezosos fueron a echar un vistazo al bosque por donde la mamá de Kat había visto salir a Chandler. Y es aquí donde la historia se convierte en un show de terror. Al recorrer el terreno por donde Chandler había salido, la policía encontró un torso humano, sin brazos, ni piernas, ni cabeza. Solo un torso. Mismo que después de varios análisis confirmó que era parte del cuerpo de Bart Halderson. Como parte de los análisis también se identificó que antes de ser desmembrado había recibido por lo menos un balazo por la espalda. En esa misma área, cerca del torso, la policía encontró una lona con sangre tanto de Bart como de Krista. También había un tambo que tenía sierras, tijeras y otras herramientas, todo lleno de sangre que se comprobó era de los dos. El 8 de julio la policía llevó a Chandler a la estación, esta vez para tener una entrevista formal con él. Durante esa conversación los detectives continuaron pidiéndole detalles sobre los días pasados, sobre su situación en casa, su relación con sus papás, en fin, toda la información que pudiera darles. Lo que Chandler no sabía es que al mismo tiempo que él platicaba con uno de los detectives, su novia, Kat, estaba siendo entrevistada por otro miembro del equipo de investigación. En su entrevista, Kat les volvió a comentar que durante el fin de semana en el que desaparecieron los papás de Chandler no había transcurrido nada fuera de lo normal. Pero esta vez recordó un detalle adicional. Resulta que el sábado 3 de julio, Chandler le había dicho que se iba a quedar sin salir toda la mañana haciendo cosas de la casa. Pero cuando ella estaba checando su Snapchat, buscó la ubicación de Chandler. Al parecer ya habían tenido ahí algunas diferencias en las que ella lo cachó en una movida y no confiaba mucho en él y de vez en cuando checaba su ubicación para asegurar que estuviera en donde él le había dicho que iba a estar. En fin, la aplicación lo ubicaba como a 40 minutos de su casa, en un bosque junto a un río cerca de un lugar llamado Prairie du Sac. En cuanto escucharon esto, la policía mandó elementos a revisar el lugar con perros rastreadores. No tardó mucho para que cuando
llegaran los perros y olfatearan el aire del lugar, se dieran cuenta que ahí estaba el cuerpo de Krista, o por lo menos partes del cuerpo de Krista. Ya confirmado el hallazgo del cuerpo y antes de que saliera de su entrevista, ese mismo día Chandler fue formalmente arrestado por el asesinato de sus papás. Con la evidencia que habían reunido hasta ese momento, estaba muy claro que Chandler era el principal sospechoso y muy probablemente el culpable. Pero lo que no estaba ni remotamente claro era el por qué. Durante los siguientes meses la investigación continuó en preparación para el juicio. Y por donde sea que los detectives rascaban, salían más y más cosas que les daban una clara idea de lo que realmente pasaba tras la aparente gran vida que llevaba Chandler y que explicaba cómo fue que llegamos a este punto. Ahí te va lo que encontraron. Agárrate porque se va a poner bueno. ¿Listo? Pues resulta que, como te comenté hace un rato, la maraña en la que se encontraba Chandler ya tenía tiempo enredándose y, como en un montón de casos similares, todo empezó con una mentirilla por aquí, otra mentirilla por acá, una más por allá para cubrir la de acá y la de aquí, y así se fue haciendo una enorme bola de nieve que se salió totalmente de control. Para empezar a desenredar este lío, tenemos que regresar al 2019, al final del ciclo escolar de otoño, para ser precisos, fecha en la que Chandler terminó su primer semestre en la universidad. Y digo terminó, pero en realidad me refiero a que pasó el tiempo, pues la verdad es que Chandler no aprobó ni una sola materia de las que había cursado ese semestre, por lo cual no fue admitido al ciclo entrante y es aquí en donde comienza la bola de nieve. Pues en lugar de aceptar la realidad de un mal semestre en la escuela y afrontar la consecuencia que le tocara, Chas decidió hacer como que todo había salido bien y comenzó a mentirle a sus papás y a sus amigos, haciéndoles creer que todo estaba bien en la escuela, que seguía progresando y que le iba a seguir hasta su graduación. Y como con cualquier mentira es fácil mantener las apariencias un tiempo corto, pero eventualmente la realidad siempre empieza a asomar su recochina nariz. Para mantener un engaño de manera eficaz hay que comprometerse con verdadera pasión, lo cual no fue un problema para Chandler. Si este amigo hubiera puesto la mitad del compromiso en sus estudios del que puso a sus patrañas, seguramente otra hubiera sido su suerte. En fin, al pasar el tiempo, era de esperarse que sus papás, de quienes seguía viviendo este pedazo de engendro, esperaran ver progreso, como el que es normal en cualquier estudiante, una boleta de calificaciones, un internado en alguna empresa, prácticas profesionales, en fin, algo. Como te podrás imaginar, nada de esto pasaba, por lo que Chas tuvo que subir la barra y fabricarse algunas otras mentirillas para mantener su castillo en el aire. De ahí que empezara a decirle a sus papás que la universidad estaba teniendo problemas con sus sistemas y que no podían darle su boleta de calificaciones, pero que él se pondría en contacto con alguien de la oficina administrativa para pedir una explicación. Esto bastó por un tiempo, pero como te podrás imaginar, al no ver ningún resultado, sus papás siguieron presionando para ver cómo iba en la escuela. Así que una vez más, tuvo Chandler que subir el nivel. Así que, ¿qué hizo? Creó unas cuentas de email falsas para fingir conversaciones con funcionarios ficticios de la universidad, en la que le explicaban por qué no habían podido producir el documento con las calificaciones. En todos estos correos electrónicos era evidente que la culpa era de la universidad y que Chandler tenía toda la razón. Le ofrecían disculpas y le decían que estaban enfocados en resolver el problema. Estas conversaciones que Chandler tenía con él mismo, pretendiendo que eran entre él y asesores universitarios, se las reenviaba a su papá para que viera que todo lo que él le decía era verdad. Entre tanto, y para continuar con las apariencias, Chandler se inventó también el trabajo en la aseguradora. Pero los trabajos de mentiras no pagan sueldos de verdad, por lo que tuvo que inventar los problemas con el proceso de la nómina que le impedían a su empresa mandarle sus cheques de pago. Y como ya era un experto en eso de crear cuentas falsas de correo y fingir conversaciones por ese medio, pronto empezó a compartirle a sus papás todos los correos que recibía de recursos humanos de la aseguradora, disculpándose por los problemas y explicándole que ya estaban a punto de solucionarlos y que ya pronto le iban a mandar sus cheques. Por fortuna todavía tenía en puerta el trabajo de SpaceX, ¿no? Claro que no. Otra mentira más que se inventó. ¿Por qué?
Pues solo él sabe, porque parecía totalmente innecesaria. Pero pues ya se la había inventado. Ya había ilusionado a Kat y ahora tendría que inventarse algo más para salirse de esta. Qué suerte tuvo entonces con el accidente que lo lesionó de gravedad, ¿no? Pues tampoco. Al parecer, en algún momento sí se pegó en la cabeza y sí fue a ver al médico. Pero el médico que lo atendió le confirmó que apenas tuvo una contusión menor que no ameritaba ni siquiera un collarín. Pero le ofreció uno en caso de que fuera necesario, pues Chandler era el que insistía que le dolía mucho y que sí lo necesitaba. En fin. Por lo menos para entretener su tiempo le quedaba la colaboración con el escuadrón de rescate de la policía. Pues tampoco, ya que también se comprobó que eran puras mentiras, pues ni Chandler era abuso, ni el departamento de policía de Madison tenía un escuadrón de rescate de buceo. Pero este amigo estaba comprometido con su realidad alterna. En algún momento compró un celular de prepago y le dio el número a su papá, diciéndole que era el teléfono de su asesor universitario. Pues su papá ya le había dicho que le debería de dar un contacto para que él pudiera hablar directamente con la universidad. Me imagino que ya no confiaba mucho en la historia que le estaba contando. Pero cuando Bart marcó ese número, Chandler se hizo pasar por un trabajador de la universidad, diciéndole que todo estaba bien con Chandler en la escuela y disculpándose de los problemas que el sistema estaba ocasionando para darle al angelito los documentos que necesitaba, pero que no había de qué preocuparse y que todo estaba re bien con el muchacho. Y pues en esas estaba Chandler malabareando su mentira de la escuela, su mentira del trabajo actual, su mentira del trabajo futuro, su mentira de su estado de salud, cuando ya con una sospecha más seria su papá decidió comunicarse de manera directa a la escuela para entender cómo era posible que no le pudieran dar al niño su transcripción de calificaciones. Y es así como el 29 de junio, 3 días antes de que Bart y Krista salieran rumbo a la cabaña de White Lake, Bart marcó un número en su teléfono y se contactó directamente a la universidad, en donde lo atendió un asesor de estudiantes, esta vez uno de verdad, llamado Omar Job, quien le confirmó que en el sistema parecía que Chandler solo había asistido a la universidad durante un semestre, por allá del 2019, y que había reprobado todas las materias y además tenía un adeudo de más de $2,000, por lo que no podían darle ninguna documentación hasta que pagara la deuda. Durante la llamada, el tono de Bart pasó de molesto a derrotado, pues todo lo que Omar le decía no hacía más que comprobar que Chandler había estado engañándolos desde hacía ya un tiempo. Pensando que lo más conveniente para confrontar a Chandler con la realidad sería tener una conversación en persona con él y miembros de la escuela, Bart sacó una cita para acudir a la universidad y platicar con los encargados de administración para el jueves 1 de julio a las 3 de la tarde. Al terminar la llamada, le mandó un mensaje a Chandler que solamente decía: hablé con Omar Job. Aquí es donde se le han de haber caído los calzones a este compadre, al darse cuenta que pronto toda la mugre de sus mentiras iba a salir a la luz. Su papá le confirmó que el jueves se verían todos en la cita que había sacado para aclarar las cosas. Probablemente esta era una estrategia de Bart para presionar a Chandler a que le dijera la verdad y poder abordar con él la situación una vez que Chandler reconociera el hoyo en el que se había metido. Pero no, eso no es lo que Chandler iba a hacer. ¿Cómo admitir que todo lo que tenía años diciéndole a su familia y amigos era mentira? No se podía exponer de esa manera. Así que, ¿qué hizo? Pues optó por la opción más estúpida que pudo. Cuando su papá le avisó que tendrían una junta ese jueves para aclarar todo en la escuela, él solo asintió diciendo que le parecía bien y que asistiría puntual. El jueves llegó y Bart estaba trabajando desde casa, por lo que a eso de las 2:30 de la tarde, cuando ya era tiempo de salir camino hacia la universidad, le mandó un mensaje de texto a Chandler que estaba en su cuarto y que decía: estoy listo cuando tú lo estés. Chandler llegó a la sala en donde se encontró con Bart. Todo parecía indicar que estaba listo para salir. Le dio el paso a su papá para que saliera primero y cuando ya estaba cerca de la puerta, en lugar de salir, tomó un rifle que había puesto ahí estratégicamente cerca de la salida y le disparó 2 tiros por la espalda a su papá. No se sabe exactamente qué hizo inmediatamente después, pero se supone que movió el cuerpo a otro lado de la casa y limpió un poco el lugar para que no fuera tan evidente lo que acababa de pasar. Después le envió un mensaje de texto a su mamá que decía:
El teléfono de papá se murió, así que escríbeme a mí. Y en el colmo del descaro le escribió otro mensaje que decía: compra refresco cuando vengas a la casa. Totalmente ingenua la situación, la mamá pasó a comprar el encargo de su angelito, que seguramente solo había pensado en una forma de ganar más tiempo para preparar su emboscada. El chiste es que faltando unos minutos para que dieran las 5 de la tarde, las cámaras de seguridad de los vecinos captaron el coche de Krista entrando a su casa. Esta fue la última vez que se le vio con vida, pues en cuanto entró a su casa, Chandler la recibió con el rifle en la mano y le disparó, quitándole la vida. Así es como este grandísimo pedazo de estiércol, estoy seguro que ahora me entiendes, le pagó a sus papás por más de 2 décadas de cuidados y apoyo. Pero ahí no terminó la cosa. Ahora tenía que tomar acciones para evitar las consecuencias de su crimen. Y como ya te imaginarás, sabiendo que este amigo no es la navaja más filosa del cajón o el foco más brillante de la caja, su plan, para él perfecto, por supuesto, hizo relativamente sencillo que lo agarraran rápido. Primero tenía que encargarse de la evidencia física, así que después de haber disparado a su mamá, desmembró los cuerpos de ambos y trató de quemarlos en la chimenea de su casa. Ya que se dio cuenta que no podría hacerlos desaparecer de esta forma, no por nada los cuerpos se creman en hornos especiales, se dedicó a esparcir pedazos por todos lados, en el bosque, en el río, y asumiendo que nadie los encontraría, ni siquiera se tomó la molestia de enterrarlos, tan solo los cubría con unas cuantas ramas y hojas. Muy listo. Luego tenía que inventar una historia para justificar su desaparición. Aquí parece que ni él mismo supo bien qué quería inventar o por qué abrió tantas posibles situaciones con partes de su historia. Por un lado, parecía que quería hacer a todos pensar que sus papás simplemente se habían ido, escapado a otro lado, a empezar una nueva vida, y por eso se habían llevado dinero y documentos al viaje. O tal vez los había secuestrado la misteriosa pareja con la que se fueron. En fin, le añadió todos los elementos que consideró la harían creíble o siquiera posible. Luego tenía que usar apoyos adicionales para hacer su historia más real, como los mensajes de texto que supuestamente recibió de su mamá mientras estaban en la cabaña. Aquí una vez más su falta de inteligencia lo metió en problemas. Por un lado, los mensajes que él mismo se mandaba desde el teléfono de su mamá, los mandaba del mismo cuarto en el que los contestaba desde su teléfono. La fiscalía comprobó esto fácilmente con los datos que le proporcionó la compañía de servicio celular. Luego, la forma más inteligente que se le ocurrió de desaparecer el celular de su mamá, lo envolvió en papel aluminio, lo metió adentro de un zapato y aventó el zapato debajo de un anaquel en la cochera. En la primera búsqueda que realizó la policía en su casa lo encontraron, aparte junto con la licencia para manejar de su mamá. Para sumar a la estupidez, en el mensaje que él mismo se envió pretendiendo ser su mamá, el que supuestamente recibió el 4 de julio que decía que ya estaban en White Lake y que iban a ir al desfile de la independencia ese día, pues resulta que ese año el pueblo de White Lake celebró su desfile un día antes, es decir, el 3 de julio, cosa que se comprobó muy fácil, pues todas las pancartas, panfletos y demás que se había producido para promocionar el evento tenían la fecha del 3 de julio. Súmale a esto las búsquedas de Google que encontraron en su computadora. El 8 de julio, es decir, un día después de que levantó el reporte con la policía, Chandler googleó: cuerpo encontrado en Wisconsin. Wisconsin, cuerpo encontrado desmembrado. Cuerpo encontrado en el río Milwaukee 2021. Importante recordar que para ese momento ni siquiera se pensaba que estuvieran muertos, mucho menos cortados en pedazos. Como por qué haría ese tipo de búsquedas alguien que los considera tan solo como desaparecidos. Unos meses después, la policía encontró el arma homicida en un cobertizo en la granja de la amiga de la mamá de Kat, cerca de donde habían encontrado el torso de Bart. Era un rifle semiautomático que un amigo de Chandler le regaló, pues era su arma favorita en el videojuego que jugaban juntos. Jamás se imaginó que lo iba a usar para lastimar a alguien, mucho menos a sus papás. Todas estas pruebas fueron suficientes para levantar cargos en contra de Chandler y enjuiciarlo. El juicio se llevó a cabo a principios del siguiente año, y el 20 de enero del 2022, Chandler fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional.
Durante la investigación se comprobó que Chandler actuó solo y ni Kat, ni su hermano, ni su amigo, el que le regaló el rifle, estaban involucrados de ninguna manera. A la fecha, Chandler insiste en que es inocente y continuará apelando la sentencia. Y aquí termina el caso del día de hoy. Qué coraje saber que las vidas de tantas personas fueron impactadas por la necesidad de mantener las apariencias de un vato que prefería inventar una gran vida en lugar de esforzarse por vivirla. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.